La diabetes en el aula. ¿Qué deben de tener en cuenta el profesorado? En este vídeo lo que vamos a ver es los aspectos que deben de tener en cuenta los profesores y profesoras dentro del aula con un alumno con diabetes. El profesor de un alumno con diabetes debe evitar la sobreprotección muy frecuente que aparece de madres y padres e incluso del mismo profesorado, dando un trato normal e igual que el resto de alumnos. Debe hacer hincapié en la importancia del horario y cumplimiento dietético, tanto al alumno con diabetes, así como al resto de sus compañeros. Debe aprender a identificar los signos y síntomas propios de la diabetes, así como aquellos en los cuales se presentan alguna complicación y saber actuar en caso de que aparezcan este tipo de complicaciones, es decir, en el caso de que aparezcan hipoglucemias o un descenso brusco de los niveles normales de glucosa en sangre, así como una hiperglucemia, que es el aumento de estos niveles de glucosa o de azúcar en la sangre. Deben de tener en cuenta también que tanto las actividades extraescolares como las salidas que se realizan fuera del centro escolar deben estar bien previstas y planificadas. Ayudar al niño a que se administre adecuadamente la insulina. En este vídeo, a continuación, podéis ver cómo se realiza una correcta administración de la insulina, porque los niños con diabetes llevan un tratamiento con multidosis de insulina. Es decir, los alumnos con diabetes tipo 1, el tratamiento se basa fundamentalmente en la administración de la insulina. Y esa administración de la insulina la van a llevar a cabo también dentro del centro escolar y dentro de las aulas. Para ello, los padres deben indicar las dosis necesarias de administrar a sus hijos. También, como profesorado, deberemos de facilitar los controles de glucosa en sangre que se realizan dentro del horario escolar. Esto lo vamos a llevar a cabo dentro del aula y haciendo partícipes al resto de los alumnos. Deben de supervisar la alimentación en los comedores escolares. Es frecuente que estos alumnos y alumnas diabéticas muchas veces a sus padres les entre bastante miedo de dejar a sus hijos dentro de los comedores escolares porque no saben realmente qué tipo de alimentación van a llevar. Pues bien, el profesorado debe ser el encargado de supervisar este tipo de alimentación, proporcionando a estos padres los menús diarios que van a llevar dentro del comedor escolar, así como para que ellos estos padres puedan hacer las especificaciones necesarias, siempre teniendo en cuenta la cantidad de hidratos de carbono pautados en cada caso particular del alumno. Estos profesorados normalmente son las personas encargadas del comedor y aquellas que deben supervisar la alimentación del alumno, así como asegurar una correcta administración de la insulina. Por otro lado, deben animar al alumno para que realice ejercicio físico, pero también hay que conocer los efectos que este ejercicio físico produce en los alumnos diabéticos. Hay que tener en cuenta que realizar ejercicio físico aumenta el consumo de glucosa por parte del músculo y puede provocar hipoglucemias, es decir, unos descensos en los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre. Por lo tanto, el alumno debe controlar sus niveles de glucemia en sangre tanto antes como después de haber realizado cualquier actividad física. Tanto en el recreo
dentro del ámbito escolar como en la propia asignatura de educación física. Dentro del aula de educación física es importante, por un lado, que haya productos como glucosa o brick de zumos e incluso alguna bebida isotónica para, en caso de que se produzcan hipoglucemias o descensos en los niveles de glucosa en sangre, poder actuar. Y es importante también que existan unas pautas por escrito en un lugar visible para todo el mundo, unas pautas de cómo hay que actuar en caso de hipoglucemia. Hay que tener en cuenta, sobre todo en las aulas de educación física y para el profesorado de educación física, que está contraindicado practicar ejercicio físico en casos de descompensación de la glucemia, es decir, en casos de un aumento de los niveles de glucosa en sangre, como es la hiperglucemia, o en caso de unos descensos de los niveles de glucosa en sangre, llamada hipoglucemia. También tienen que tener en cuenta este profesorado de educación física que no se debe inyectar insulina en caso de que la necesitara en las zonas en las cuales se vaya a realizar ejercicio físico. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta las actividades extraescolares, así como las excursiones que se van a realizar fuera del centro escolar. Es importante que haya una previsión y planificación de estas actividades extraescolares, así como excursiones fuera del centro escolar. Y es muy importante que siempre que el niño y adolescente diabético vaya a realizar una salida fuera del centro escolar, los profesores deben de comprobar que o bien el alumno lo lleva consigo o es el propio profesorado el que lo lleva consigo una serie de condiciones, como es una identificación personal del alumno, en la cual se identifique qué tipo de diabetes padece ese alumno. Es importante también que haya alimentos, bien hidratos de carbono de absorción rápida, como unos bricks de zumo de frutas, o bien hidratos de carbono de absorción lenta, como pueden ser las galletas. También es importante que se lleve consigo unas jeringuillas, unas agujas e insulina, en el caso de que el alumno se administre la insulina en forma de jeringuillas o de agujas. Pero es cierto que cada vez es más frecuente y mayoritariamente los alumnos con diabetes se administran la insulina a través de plumas. Pues bien, deberán de llevar 2 o 3 plumas de reserva. Es importante también que el alumno lleve consigo un glucómetro, unas lancetas y unas tiras reactivas de la sangre para realizarse esos controles de glucemia capilar durante la actividad extraescolar o salida fuera del centro. Y por último, es muy importante que se lleve consigo el glucagón, preferiblemente en un recipiente isotérmico y colocado en un lugar accesible, porque en caso de hipoglucemia grave es lo que vamos a utilizar.